Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Un Rincón en la Existencia. Mi nombre es Diego Vázquez y espero que se le estén pasando bien y espero que con este podcast te distraigas un poco y llegues a aquello llamado duda. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, es el primer invitado en este podcast, es un camarada el cual pues le interesó estos temas y venimos a esto, a lo que se llama discutir en este pequeño rincón de la existencia. Su nombre es Fernando, si gustas presentarte. Bueno, yo tendría que presentarte, pero sería mejor. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias. Aquí, muchas gracias por la invitación aquí al podcast y hablando un ratito de filosofía, más que nada. Bueno, eso es lo interesante. El invitado es el que pone los temas a discusión, pone el tema sobre este podcast, porque obviamente es algo que a él le cause una duda, le cause algo para poder dialogar. Y bueno, el tema que vas a plantear o vamos a discutir, ¿cuál va a ser, Fernando? Claro, planteé más que nada una pequeña introducción para toda la gente que apenas va introduciéndose a la filosofía, que quiere empezar como que a leer a estos autores filosóficos desde los clásicos griegos hasta ya lo contemporáneo. Pero más que nada, el tema que vamos a debatir hoy y que me parece muy, muy importante para empezar es cómo es que se origina la filosofía, de dónde es que proviene esto y también qué filósofos son los que de primera mano te hacen pensar, hablando de la griega antigua. Entonces, ese es el tema. También otro tema que me gusta, aparte de discutir, y que es este tema de mesa, como dicen, ¿por qué muchos jóvenes ahorita, hoy en día, no ven la filosofía como una carrera a estudiar? Y lo digo más que nada porque aquí tú, mi camarada Diego, como sabrás, pues tú eres estudiante de la carrera, cosa que envidio, de la buena. Pero aquí la pregunta está en que a mí también me generó la duda de decir, ¿por qué no estudio esto? Y me metí a otra carrera. Para los que no saben, estudio Derecho. Y mi interés por la filosofía surgió a tal grado de que yo dije, me voy a salir de Derecho y me voy a Filosofía, ¿verdad? Pero siento que la duda está, y ahí es donde vamos a debatir, por supuesto, es por qué ahorita los jóvenes no ven la filosofía como una profesión, como un futuro, a decir, ok, quiero ser filósofo, pero luego uno se pregunta, ¿y qué voy a hacer después, no? Entonces es un tema también que me gustaría plantear. Ok, vamos a empezar con una pregunta, la principal, ¿por qué te llamó o te interesó la filosofía? Bueno, los que me conocen, conocidos, me dijeron, o saben más bien, perdón, que estuve trabajando en una librería un par de años. Entonces, el estar en una librería, pues es magia pura, ¿no? Aprendes de todo, conoces más o menos qué gustos literarios hay, qué ramas de la literatura, y también dentro de esto entra, obviamente, no solamente literatura, entra filosofía, otras ciencias sociales a estudiar. Y da la casualidad de que llegaban ciertas personas a preguntar acerca de libros, que no se preguntaban como un libro que estén los más vendidos. Llegaban, preguntaban temas pues raros, se puede decir, unos títulos medio no complicados, pero que te hacían pensar. Entonces, de ahí es donde me surgió la duda y empecé a investigar, obviamente, las recomendaciones de otras personas. De ahí es donde me fui jalando el interés. Y conforme fui aprendiendo, fui asimilando lo que era la filosofía, me empecé a introducir en ella, se puede decir de una manera muy rápida, porque realmente empecé con Nietzsche, que es el filósofo de moda, se puede decir, pero Empezaste con Nietzsche. es bravísimo. O sea, si no traes base como tal, para la primera, y más que nada porque uno dice, bueno, ¿cómo le haces tú para filosofar? Que es otra pregunta que también nos debatimos aquí en el podcast. Entonces yo empiezo por eso, te digo, para no ser larga, empiezo con las recomendaciones de la librería y también unas clases que a los que me conocen, el profesor, el doctor Clachi, ahí en la universidad autónoma, o sea, llega a la facultad de Derecho, llega a la licenciatura, te da filosofía del hombre y te pone a pensar cualquier cosa, ¿no? Entonces también de ahí genera la duda. Y obviamente con Clachi ya llevaba se puede decir que una introducción, una base. No nos fuimos de cajón con Nietzsche, empezamos obviamente con presocráticos,
vámonos con Sócrates, Platón, los contemporáneos, y ya de ahí vas jalando todo lo que tiene que ver con la filosofía del hombre, ¿no? Entonces, en cierta parte Oh, también le debo a Sclatchy, sí, tú sí, que estudias ahí, o sea, Sclatchy es otra onda, ¿no? sí, a mí también me dio clases Tlache en tercer semestre de la carrera. Me dio filosofía, ay, no recuerdo. Ya ves que Pero Sclatchy sí, todo es cierto. hablamos mucho de Descartes, de Locke y de Hume. Hablamos de esos tres filósofos, de los que yo recuerdo. Y aparte sí te adentra mucho en ese pensamiento crítico, habla muy fluido el profesor Tlache, pero bueno, yo no tuve la dicha de poder empezar así la filosofía. Yo empecé con puras angustias, empecé con pura desesperación. Sí, no, ya empecé ves. a, con la filosofía del budismo, de Siddhartha Gautama, y yo dije, yo soy de aquí, esto me gusta, me siento pues acompañado del filósofo. Bueno, muchos lo toman como religión, otros lo toman como filosofía. Es un tema también a discutir si es el budismo una religión o es una filosofía. Para mí es una filosofía, pero ya después, pues como dices, empecé a tomar al Nietzsche, al filósofo Nietzsche, con el Así habló Zaratustra, que era un libro, en primer No, semestre era te vuelve la cabeza, ¿eh? así. Pero de primera mano lo lees y no sabes ni qué, o sea, eh, me lo pedían mucho, por ejemplo, ya ves, en cuestión de libros, hay de clásicos a clásicos, entonces las editoriales contaban mucho, porque en ediciones como, no sé, las más conocidas, las más económicas, por no decir marcas, El no fondo. te viene, ándale, por no decir marcas, no te viene un pie de nota que te explique qué estaba diciendo el autor, a diferencia de otras que son un poquito más caras, pero que te dan una manera de entender más fácil. Entonces, me acuerdo muchísimo del intro del Zaratustra, que empieza con cuando Zaratustra tenía 30 años, bajó al lago de su patria y fue a las montañas, algo así empezaba. Entonces, Eh, no sabe qué tiene que ver la alegoría de los 30 años, pero tomando como Nietzsche, desviándome del tema, perdón, realmente Nietzsche, al ser una imagen anticristiana, se puede decir el tema, sí, toma la mucho. alegoría vete al mismo anticristo que tiene Nietzsche, ¿no? O sea, a los 30 años Jesús empieza a predicar cuando se va 40 días, 40 noches al desierto Y y toma esa Zaratustra alegoría. bajó a los 30. No, o sea, una cosa de locos, entonces no te, a la primera mano no puedes empezar con Nietzsche, o sea, no, es muy, muy difícil esclarecer, pero al momento de que Nietzsche tiene esos libros con aforismos, te agarra, o sea, una frase te dice muchas dudas, entonces hace que te despierte el interés por la filosofía, pero de primera mano es difícil empezar con Nietzsche. No digo que sea imposible, ¿verdad? Pero te va a costar mucho si no tienes una base ya del tema que vamos a hablar hoy, que precisamente por eso lo escogí. A todos los que se interesan por la filosofía y dicen, pues, ¿por dónde empiezo? Hablaríamos, me gustaría hablar también, tocar el tema de los filósofos presocráticos, los primeros filósofos que hay ahí en Grecia, y que inician todo el movimiento de la filosofía, de preguntarse qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí, por qué, de dónde viene todo. O sea, es lo que me gustaría exponer en el podcast y que se sintieran a gusto, es decir, a fin de cuentas, generar un criterio propio y tener una conclusión propia también, que es Sí, el fin del podcast. sí, claro. Para empezar y dándole un poquito de cierre a lo de Nietzsche, porque es con lo que empezamos y vamos a introducirnos al otro tema, es que, bueno, a mí me enseñaron y, bueno, es que yo soy estudiante de filosofía, si quieres leer a Nietzsche como tal, así como filosofía, tienes que empezar desde su primer libro que sacó, porque es un libro tras libro tras libro para poder entenderle. Porque si lo lees así salteado o quieres empezar con Zaratustra, pues nada más vas a leerlo como si fuera un libro como cualquiera. Y es Claro. pues donde entra la pregunta. ¿Quieres introducir a la filosofía? ¿Cómo debes de empezar? ¿Cómo te debes de introducir? ¿A qué filósofos debes de empezar a leer? Y es aquí es donde entra el tema que es pues empezar con los presocráticos. Así es. Sí, y para mí, y la historia lo dice,
El primer filósofo es Tales de Mileto, deriva de Mileto, obviamente Tales, la isla. Entonces Tales viene y nos dice, ok, estamos aquí, pero debe de haber algo que fue lo primero que hubo en la Tierra. Y Tales de Mileto nos dice que lo primero que hubo fue el agua, o sea, el agua es el principio de la vida y el elemento que conduce a cada uno a ser lo que somos. O sea, imagínate cómo estaba Tales que empezó a preguntarse esa cosa, ¿no? Estamos hablando siglos antes de Cristo, para ser exactos, por ahí del 630, 620 antes de Cristo, y él se adentra en esa pregunta y de ahí se deriva toda la corriente filosófica. También, como puedes estar enterado, la filosofía se inicia por los tiempos de ocio que tenían ciertas personas en Grecia. Cuando no estabas trabajando, te daban cierto tiempo para hacer tus hobbies, pasatiempos, y de ahí Exacto. se empieza a pensar, ¿no? Sí, vamos a aclarar un poco eso, ya que en Grecia pues no es lo que vivimos en estos tiempos. En Claro. Grecia se tenían esclavos, y si tú tenías un esclavo y eras perteneciente de la ciudad de Atenas o pertenecías a eso, podías vivir bien siempre y cuando tuvieras un esclavo y el esclavo trabaja por ti y tú te puedes dedicar a eso llamado ocio. Y es ahí donde, pues, si no tenías algo que hacer, entre paréntesis, pues empezabas a cuestionarte de cómo empezó la vida, cómo surgió todo esto llamado existencia, y es ahí lo que dices. Tales de Mileto empezó a decir que veníamos del agua. Exacto. Se escucha mi perro, ¿verdad? Un poquito, no pasa nada, es el Nada. sonido de fondo. Gente Dale. también. No, y realmente con el tema acompaña que poniéndote a pensar, ahorita, si uno como en pleno siglo XXI se pone a pensar, realmente tú te preguntas cuándo es que tengo tiempo de pensar otras cosas, ¿no? Y a uno le da miedo de repente que dices, o sea, no tienes nada que hacer y obviamente el celular te acompaña 1 hora, 2 horas, pero cuando se te descarga o se apaga o cualquier cosa, te pones a pensar cosas que dices, no, es que tengo que estar haciendo algo, ¿no? Ahí es donde surge el ocio para nosotros, pero nos distraemos tan fácil que a veces no nos ponemos a pensar ciertas cosas. Creo que por ahí va también una alegoría, o bien va similar a lo que se vivía en la antigua Grecia. Si bien allá era mucho más difícil, había esclavitud y todo, aquí No, también... estaba poca madre, ¿no? Bueno, o sea, no, aguanta. No voy a defender la esclavitud, obviamente, eso ya no. Por decirlo, Sí. por decir el tema. Pero, o sea, de que pudieras, o sea, vamos a plantear esto. Como ahorita en el siglo XXI tenemos celular y pues, estando en el celular, estando en la computadora o estando en otro lado, pues no te da ese tiempo para ti, para poder reflexionar y poder empezar a cuestionarte. En esos tiempos sí podías, porque pues, Claro. pues sí se podía tener a esa persona trabajando por ti. ¿Tú por qué no lo haces? Aparte, bueno, los presocráticos empezaron a cuestionarse sobre la naturaleza, pero obviamente parte de la filosofía, pero como tal, una cuestión es entre Heráclito y de Parménides. Es aquí donde empieza la verdadera pelea entre las discusiones filosóficas, ya que Heráclito dice que todo está en movimiento, mientras que Parménides dice lo contrario, que Sí. todo es uno. Sí, ahí nace verdaderamente el debate. Nada más por no dejar con los filósofos antes de Parménides y Heráclito. Como tú dices, los primeros filósofos son considerados de naturaleza, son los filósofos de la naturaleza, porque realmente ellos ven en los 4 elementos, se puede decir, fundamentales de la Tierra, el origen, ¿no? Sí, claro, o sea, Tales de Mileto nos decía que es el agua, Anaxímenes nos dice que es el aire, luego llega otro camarada que nos dice, no, es que ni tú ni tú estás bien. Surgió todo un debate entre ellos que decían, yo tengo razón, tú no. Entonces, obviamente se acompañaban de la idea que ya estaba, pero le agregaban algo más. Entonces, Empédocles de Sicilia es el que nos dice, no, es que ni tú estás bien, realmente todo se forma de los 4 elementos, que es tierra, aire, fuego y agua, y realmente lo que descompone
o une a una materia es el odio o el amor. O sea, imagínate qué pensamiento tenía El apirón. Olvídate, o sea, te vuela. Y son cosas que a veces uno no se pone a pensar, pero que en ese tiempo así era como ellos decían, es que fue así, ¿no? Eran teorías, a pesar de todo. Sí, no, cuando me puse a estudiar demasiado los presocráticos, yo me la creía, yo dije, sí, a huevo venimos del agua, a fuerzas tenemos que venir del fuego, cada vez que venía leyendo eso, y luego que los atomistas, yo dije, a fuerzas tenemos que venir de los átomos, y todo esto se va forjando, obviamente. Bueno, he visto un documental llamado Cosmos, y te explica desde los presocráticos, y como que va tomando razón todo eso de lo que pensaban los presocráticos hasta este momento. Estamos hechos de átomos por medio del fuego, por medio del agua, fuimos evolucionando y los presocráticos han forjado un pensamiento grande hasta estos momentos. Sí, en eso coincido totalmente. Realmente tenemos una base de los presocráticos que nos rige todavía hoy en día, pero lo que comentabas, el principal debate está entre Parménides y Heráclito, que son los dos filósofos que empiezan a decir, ok, ¿de dónde es que viene todo? ¿Qué es lo que surge? O sea, ¿cómo es que surge todo esto, no? Y Parménides nos da la idea de que lo que hay ha existido siempre, o sea, de ahí viene también la pregunta filosófica del millón que te dice, ¿por qué hay algo y no hay nada? No esa pregunta está bien cabrona. Explícalo, no duermes, pero viene de siglos antes de Cristo, o sea, desde ahí se empezaron a preguntar por qué fue eso, ¿no? Y el debate, como tú dices, está entre estos dos, que yo, para mi parecer, tienen muy buena idea, pero que también son muy debatibles, o sea, al momento de haber nacido en el mismo tiempo estos dos, Parménides saca la idea y luego dice Heráclito, no, es que estás mal, realmente todo fluye, todo está en constante movimiento, y de Heráclito rescatamos la frase que nos dice que no necesariamente no te bañas en el río 2 veces, o sea, todo cambia una y otra vez, que no te puedes bañar otra vez en el mismo río. Entonces, sí. Ahí está el debate. Cuando estaba leyendo los fragmentos de Heráclito, yo decía, este compa, ¿de qué está hablando? Porque es algo que tienen el Parménides como Heráclito, de que ya empieza a introducirse lo metafísico, lo ontológico, de que ya no hablan con algo muy certero, sino que empiezan a hablar metafóricamente, y al empezar a hablar metafóricamente empieza un problema de qué es lo que están hablando. Y bueno, es aquí donde está la discusión, porque muchas personas, o algunas personas, no diría que muchas, porque no creo que la filosofía abarque tanto, algunas personas se cuestionan de que el problema está entre Platón y Aristóteles. No, ellos fueron... Aristóteles fue alumno de Platón, pero el problema de aquí es entre Heráclito y Parménides. Bueno, ¿tú en qué punto te pones? Yo me pongo en el punto de Heráclito, todo está en constante movimiento, ya lo he puesto en los podcasts, ¿y tú cuál punto te pones? No, yo el punto que tengo más que nada es, coincido contigo, con Heráclito de Efeso. ¿Por qué hay que dividir las ideas de Parménides y de Heráclito? Parménides nos dice que nada puede cambiar y que todo lo que tú sientes no es de fiar, todas las sensaciones que te llegan a tu cuerpo no debes de confiar en ellas, pero entonces llega Heráclito y te dice, no, Parménides, estás mal, dice que todo cambia, todo está en constante movimiento, todo fluye y que al contrario, las sensaciones sí son de fiar. Entonces, para mí, pienso igual que tú y que Heráclito, todo cambia, o sea, aunque uno tenga la rutina establecida de lunes a viernes, forzosamente no vas a hacer, aunque tú digas, es que hago lo mismo, es una rutina, pero realmente no es lo mismo, o sea, no comes lo mismo 5 días, por así decirlo, o no vas al mismo camión a la misma hora, cualquier tema, ¿no? Entonces, creo que de ahí deriva, y yo estoy con Heráclito, yo coincido contigo también, de que todo está en constante movimiento. Pero ojo, aquí todo está en constante movimiento adentro de una cosa, adentro de algo. O sea, estamos adentro, bueno, es un ejemplo que pongo, estamos adentro de una esfera que está adentro de la esfera, todo está en movimiento, pero estamos en uno. Ajá, a fin y de es cuenta, ahí donde...
dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Otro filósofo, hablando de números, vámonos con Pitágoras, que seguramente lo conocen del teorema. Pitágoras decía, no, es que realmente todo lo tenemos que ver en números, porque antes de todo hay una cosa, hay dos cosas, hay tres cosas, pero hay una sola, y a raíz de esa se puede ir dividiendo, y también se jala a los filósofos que son atómicos, como los mencionaste, que te dices que todo se puede ir dividiendo hasta que no haya nada, o sea, pero ¿cuándo sabes que no hay nada? ¿Me da a entender? Exactamente. Bueno, lo de las matemáticas y... Bueno, ¿cómo se llama ese filósofo que me dijiste que se me fue la onda? Pitágoras. Pitágoras también entra entre el misticismo, aparte de las matemáticas y todo lo que se metió. Bueno, a mí yo casi no estoy muy enterado de lo que se plantea él. Pitágoras. Yo me voy más por otro lado. Sí, como quien dice, ¿no? Ahora sí que, por mencionarlo, porque muchos te digo, en la secundaria, en la prepa te enseñan el teorema, pero no realmente fue, aunque fue matemático, sí, también tenía su propia filosofía. De hecho, es el que le da el significado a la filosofía, que también etimológicamente significa amor, deseo, a la sabiduría. Sofía significa precisamente eso, sabiduría. Y también fue el primero en utilizar la palabra cosmos, que uno dice cosmos, pues universo, ¿no? Pero también estudiando la etimología de cosmos quiere decir orden universal, es decir, debe de haber un orden para poder saber cómo es que está regido eso, o sea, cómo es que se rige realmente el mundo, no sé, lo que te quieras plantear, ¿no? Pero por no dejar mencionar Pitágoras, aunque hay muchos más, el debate casi siempre está en Parménides y Heráclito, y muchas veces no se conoce más que Platón, más que Sócrates, más que Aristóteles, pero estos tres, esta filosofía clásica griega que se deriva de Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno fue discípulo del otro, entonces se trae mucho de la mano lo que pensaban. Sí, bueno, yo en un punto que plantearía en esos pensamientos me iría más hacia los que hasta en este momento están tomándose en cuenta. Por ejemplo, el principal para mí presocrático puede ser Heráclito, pero de ahí de los presocráticos para adelante, ¿qué filósofo te gusta o cuál filósofo te llama mucho la atención de los presocráticos para adelante? O sea, no, dejando los presocráticos atrás. O sea, ya llegando a Sócrates. Sí, ya desde Sócrates para adelante. No, para mí Platón, ¿eh? ¿Qué filosofía te llama mucho la atención? Que digas, hablando de los griegos nada más, que digas, sí, ay, güey, estos están hablando cosas muy certeras y me gusta de cómo se discute. Fíjate que para mí, hablando ya después de los presocráticos, Platón me parece el filósofo importante de la antigua, de la clásica filosofía griega, porque realmente Sócrates no escribe nada, más bien Platón es el que recaba el pensamiento de Sócrates, todo lo que vivía Platón con él, lo escribe, por eso es los diálogos de Platón, pero realmente Sócrates está dentro de esos diálogos. Entonces, para mí Platón, dígase también el banquete, tenemos la alegoría de la caverna también muy, muy famosa en estos días, pero para mí Platón llega y te cambia totalmente, o sea, de hecho, precisamente con Nietzsche llega y dice en su primer libro, que me parece que es El nacimiento de la tragedia, ataca muchísimo la filosofía griega porque dice, no, es que estás mal, y ahí es donde entras un conflicto, desviándome un poco del tema, pero para mí estaría con Platón, no sé qué piensas tú. Hay unas cosas en las cuales las tomo, por ejemplo, me gusta mucho leer los diálogos como El banquete, el Hipias, ¿cómo se llama? El otro, el Fedro, el Fedón. Me gustan leer los diálogos, pero como tal de la filosofía griega, ay, güey, si me agarras. No puedo escoger solamente a uno, hay tres. Exacto. O sí, tengo tres filósofos de la antigua Grecia, que es Aristóteles. Aristóteles se me hace un poco más
Es que, bueno, es aquí donde se va dividiendo los pensamientos filosóficos, ya que Aristóteles empezó a ser más, como más racional, más lógico, empezó a irse más hacia lo lógico, mientras que ¿cómo se llama? Platón se empezó a ir más por lo metafísico, por lo espiritual, Ujú. por ejemplo, el Topos Uranus, el bueno, el Topos Uranus y el espíritu, el alma. Y no, y yo me fui más direccionando hacia lo lógico, hacia cómo tomar las cosas de la verdad, cómo podemos observar los objetos, todo eso. Y me gustó un poco más lo que te plantea Aristóteles, por ejemplo, la ética de Nicómaco. Me parece un excelente texto también para poder empezar a introducirse a la filosofía, como también la política de Aristóteles. Sí. Parece un poco buena para también introducirse. No, claro, Otros, no, platica. no, adelante, perdón. No, también, por ejemplo, en la carrera de Derecho, Aristóteles es base, más que nada por la lógica y también por la retórica que tiene Aristóteles en su texto. Él empieza a decir, ok, ¿cómo es que vamos a hacer para argumentar y ganar? Entonces, nosotros como los que no saben estudio Derecho, entonces la retórica es base esencial para saber armar un argumento y con eso ganar, o sea, defender al cliente, ¿no? Y sí, coincido contigo también de los tres. Obviamente yo me voy más por Platón, pero también respeto que Aristóteles está con los textos, viene y comparte ideas muy, muy buenas y que también son bases para empezar a explorar la filosofía, a tener un criterio propio acerca de la rama y saber de dónde partir, ¿no? Sí, exactamente. Como aquí venimos diciendo entre Aristóteles y Platón, obviamente Aristóteles fue alumno de Platón y aquí pues no puede haber una discusión. La única discusión que se puede hacer aquí, bueno, sí puede haber muchas discusiones, pero la discusión que está aquí es porque Platón no le dejó la escuela a Aristóteles. Es buenísima la pregunta, ¿eh? Pero, pero también hay otra, y creo que es un tema de debate también, pasando un poquito ya a la actualidad, Diego, no sé qué te parezca con esto de los prosocráticos. La filosofía ahorita está, yo creo que en un punto, no de extinción, no quiero decirlo porque realmente para mí es esencial para cualquier cosa, la filosofía, pero no es una materia que los jóvenes digan, o en la prepa te decían, pues ves filosofía, pues no entro, ¿no? Eh, Entonces, imagínate cuando está en la formación, filosofía te lo dan si acaso un semestre, cuando yo pienso que te lo deberían de dar cada semestre, si bien la historia de la filosofía como tal, el pensamiento que te genera, ¿no? Entonces yo creo que ahorita la filosofía está estancada, no se da, no es que despierte el interés en el joven de decir, quiero ser filósofo, o sea, quiero estudiar filosofía. Y ahí está la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué fue tú lo que dijiste? Ok, yo quiero estudiar filosofía y no arquitectura, doctor, ingeniero, cualquier otra materia, que obviamente también son esenciales, pero yo pienso que la filosofía es no me dejarás mentir, en el centro social de la universidad, de las carreras que menos alumnos tienen y que menos solicitados son cada año. O sea, todavía hasta hace poquito escuché que ya la iban no extinguir, o sea, ya la iban a cancelar, ya no había demanda. Bueno, a mí me llamó la filosofía, la atención la filosofía desde cuarto semestre de la preparatoria. En esos tiempos, pues, no me sentía como muy bien conmigo mismo. Yo decía, a mí me falta algo. Yo estaba, lo voy a contar aquí también. Yo estaba, pues te conozco desde ese tiempo. Yo estaba como que acercado a la religión y todo ese rollo. Yo decía, no, a mí me falta algo, yo quiero algo más, yo quiero acercarme a algo más, yo siento que me faltan más respuestas, también me faltan más preguntas, porque la religión no me respondía a las cosas, al contrario, me las ocultaba. Decía, nada, pues como San Agustín, si me preguntas, no lo sé, si no me lo preguntas, lo sé, nada, pues aguántame. A mí me gustaría pues introducirme más a las cosas, y es ahí donde, como te digo, empecé con el budismo. El Buda me enseñó a que, pues si vas a sufrir, pues hay que sufrirles chido.
pero hay que reconocerlo, y me enseñó pues un rollo muy caray, muy cabrón. Y luego a partir del Buda, pues empecé a conocer a Nietzsche, también pues uno de los principales. Luego después empecé con Kant, pero a mí me hablaban de que Immanuel Kant, que si lo leías no lo iba a entender, y sí, dicho y hecho, leí 5 hojas de Kant y yo dije, no, bye, este güey no lo entiendo, pero todo el mundo lo tengo que leer. No, o sea, que dime Hegel y está igual, ¿no? O sea, hay filósofos que son muy claro. difíciles de entender, ¿no? Y a la fecha... No, pero continúa, perdón. Perdón, ahorita... Y luego empecé con el filósofo Schopenhauer, que el puro sufrimiento. Yo dije, no, yo de aquí soy. Y ya es ahí donde pues, yo les dije a mis padres, ¿saben qué? Yo quiero estudiar filosofía. Ellos me dijeron, estudia. Lo importante es que estudies, y es ahí donde pues también empezó la cuestión. Ok, vas a estudiar filosofía, pero ¿y qué es eso? Y yo les decía, nada, pues amor a la sabiduría, pero ya introduciéndonos más a esta carrera, no, ya la filosofía ya es otro rollo, ya es otro caos más grande, que ya no lo puedes decir en una simple oración, amor a la sabiduría, ya es algo más caray, más cabrón. Sí, no, ahora es como quien dice, hasta que no lo vives vas a saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Es como en derecho te dicen, dígame una definición de derecho, lo primero que te preguntan, una serie de reglas y ordenamientos que rigen a la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Y una vez que estás dentro dices, es que no, es más, y no lo puedes explicar tan fácil, cosa que pasa igual con la filosofía, y que es lo que te digo, no sé por qué, en qué momento fue que la filosofía tal vez se estancó, se paró, suspendió y no despertó el interés, siendo una de las actividades de ocio más utilizados. O sea, era la fama que tenías de ser filósofo, ¿no? Pero cuando uno le dicen, oiga, tiene que leer este libro de Platón, tiene que leer este libro de tal filósofo, no le agarra el interés, es como lo leo por la obligación de que tengo que entregar un trabajo, pero no lo entiendo, o sea, no le saco el provecho a dicho texto que me puede ayudar en muchas cosas, y como tú, comparto, yo también no sabía, llegó un punto en derecho que dije que quizás no pueda ser abogado, y todavía veces me ronda la pregunta y digo, pues es que ¿por qué estoy aquí, no? Pero realmente es lo que uno se pregunta y se cuestiona, y muchos también sé que lo hacen, muchos estudiantes como nosotros dicen, estaré en una buena carrera, o qué va a ser de mí en 10 años, y se empieza a pensar y a abrumar, y se le cierran las puertas a uno, ¿no? Bueno, es una cuestión que se tiene siendo joven, el qué vas a hacer cuando seas grande, pero la cuestión es de qué estás haciendo en estos momentos para que el futuro se vea algo, pues, digamos, prometedor, entre paréntesis. El punto de que se cuestiona, y la cuestión que pones, es de que ahorita en estos tiempos hay mucho prejuicio en la carrera de filosofía. El prejuicio de que, si estudias filosofía, pues eres un pinche marihuano. Y no, yo no fumo hierba, pero pues igual yo tomo alcohol, pero pues igual que todas las carreras. Lo único que sí ahuyenta a la gente de la filosofía es que cuestionamos un chingo las cosas. Como por ejemplo, en primer semestre, pues, como te digo, yo empecé a conocer y empecé a leer un chingo, empecé a aprender demasiadas cosas y ya andaba cuestionando todo en primer semestre, y pues sí, alejé a muchas personas y todo eso. Y es lo mismo que viene bueno, empecé a leer un texto que se llama, permíteme, el filósofo ante los antropófagos. Y pues el filósofo aleja a las personas, es igual como Sócrates. Nada más llegaba Sócrates con los griegos y era de, vámonos, ahí viene este güey. Sí, claro, se avientaban. ¿Por qué? Porque obviamente el filósofo es como que ahí viene este güey a hablarnos, a darnos la cátedra. Otra cosa es que cómo está la educación en estos momentos, cómo está la educación en México, como por ejemplo, ¿qué es lo que se está pidiendo en la educación? Pues en la educación se está pidiendo que haya más, ¿qué estudias? Más política, más personas que estudien derecho,
y es ahí donde pues empieza a disminuir la carrera de filosofía y donde dices, ok, vas a estudiar filosofía, pero ¿qué vas a hacer? Hay muchas cosas que puedes hacer estudiando filosofía. Puedes estudiar, puedes ser maestro, puedes ser asesor de política, puedes ser lo que gustes. En sí, ahí te va. Esto es una historia que me gustó. Viene en el libro de la política de Aristóteles, donde Aristóteles empieza a contar la historia de Heráclito, no, de Parménides. No. Ay, güey, se me fue el rollo. No, ¿cómo se llama el primer presocrático que estamos viendo? El primero, Tales de Mileto. De Tales de Mileto. Tales de Mileto se empezó a hacer rico por unas cosas que empezó a hacer porque él empezó a medir las matemáticas, empezó a medir el tiempo, empezó a medir el pronóstico de sus años y empezó a vender unos molinos y se hizo rico a partir de eso. Y lo que plantea Aristóteles es el filósofo no quiere ser rico. Si el filósofo quisiera ser rico ya lo hubiera hecho. Lo importante del filósofo es mantenerse en el conocimiento, el conocer por el conocer. Claro. Y es aquí pues donde está la discusión y es algo que yo he visto mucho, el de que si ves a un estudiante de filosofía pues hasta creo que lo ven raro porque entra la discusión, pues ¿de qué vas a vivir? Pues puedo vivir de muchas cosas. Otra cosa es que utilice mi carrera para poder adquirir algo monetario. Sí, claro. Y bueno, lo que yo puedo plantear en esto es que la universidad, ya cuando estás estudiando filosofía o no sé a ti cómo lo pienses, ya cuando estás en la universidad, no ves la universidad igual. Muchas personas o algunas personas, no quiero generalizar, obviamente, algunas personas ven la universidad como ya sales, ya tienes trabajo, ya está el trabajo seguro y ya tienes feria, ya tienes dinero, ya vas a recibir algo monetario bien. Y no, la verdad no. La universidad solamente es para darte herramientas y esas herramientas hay que saberlas utilizar y en cualquier modo. Utilízalas de cualquier modo, pero hay que saberlas utilizar. ¿Para qué? Para que tú sepas generar ingresos, para que tú sepas cómo ganar algo y que no sea por parte de tu carrera, sino que sea parte de tu individualismo para que veas que puedes ganar algo. Y no sé. Claro. Sí, no, comparto la idea. Y más que nada porque, como tú dices, para tener un buen oficio, una buena carrera, tiene que haber antes de unas prácticas, ¿no? O sea, practicar la carrera de oficios es de cajón. Más que nada, por lo mismo nos piden prácticas profesionales, pero a lo que yo veo ahí es que, como tú dices, vas a salir de la carrera y capaz no tienes nada, y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, yo tengo el papel, pero ¿ahora qué tengo que hacer? Pues hay que usar los conocimientos, ¿no? Entonces, yo digo que de ahí está tan poco valorada la filosofía hoy en día. Es una para mí esencial, o sea, a mí me gusta mucho leer, indagar, obviamente por gusto, no por andar ahí presumiendo, yo ya leí esta madre, o sea, no. Yo creo que el que sabe es para compartirlo y también para introducir a la demás gente a decir, ok, yo trato de tener un criterio distinto, algo que dices, bueno, yo creo de esta forma, y no necesariamente estar siguiendo un patrón de pensamientos que te dicen, es que tiene que ser así, ¿no? Entonces, más que nada es por eso que compartimos, yo creo que la filosofía, así como tú, y puedes tener una charla de conversación, ahorita ya digamos, ponle 40 minutos y ni siquiera tenemos todavía muchas cosas que resolver, y yo sé que el tiempo no nos va a dar, pero es lo que genera la filosofía, o sea, a fin de cuentas, te da un pensamiento, una cuestión, algo distinto que te quieras preguntar y que dices, voy a intentar resolverlo con gente que ya pensó igual que yo, pero que también tiene su teoría de por qué es así las cosas, ¿no? Y ahí tú te vas a ir dando gustos de qué filósofos te gustan más que otros, y porque también pasa que, por ejemplo, hay quien odia a Camus y alaba a Sartre o al revés, ¿no? Sí. Ahí depende de gusto también. Ya cuando estás ahí en la carrera, como que sí te das cuenta de algunas cosas, pero no, ya después vas cambiando, vas tranquilizándote, bueno,
en primer semestre como que sí, yo, bueno, hablo desde mi persona, desde el primer semestre como que a veces no estaba de acuerdo con las personas y decía, en este güey no sabe nada, pero ya después vas cambiando, como que ya vas aceptando. Hay un filósofo llamado Voltaire que ya tiene un texto sobre la intolerancia, Sí, está claro, claro. demasiado bueno, y yo dije a partir de eso, nada, ya cada quien, la persona que quiera creer lo que quiera creer y todo eso, y ya vas agarrando el rollo, vas mejorando, y pues sí, ves los problemas, dices, güey, ¿por qué, ¿por qué no puedes hacer algo? O por qué las personas piensan así, pero pues no puedes hacer todo, no puede haber algo ahí que tú puedas hacer en sí. Ujú. Sí, yo coincido contigo. Y más que nada también, bueno, para ya empezar a cerrar el podcast, como un plus, me di la tarea de decir, ok, ¿qué libros me funcionaron a mí para introducirme en esto? Y creo que sería bueno recomendarlos si también quieras anotar alguna lista. Tengo tres que son, creo yo, de cajón que te pueden ayudar a decir, ok, ya tengo la base, y más que nada para una divulgación, para no irte, como quien dice, de volada con los autores, que sí puedes hacerlo, cada quien es libre de empezar como quiera, pero yo recomiendo tres textos que me parecen muy buenos, en los cuales dices, bueno, o sea, de ahí puedo partir, ¿no? Para no irte de volada con la República de Platón o cualquier cuestión, ¿no? Entonces, si me das permiso, los voy a... Claro, sí, Entonces, claro. mira, el primero que tengo aquí a la mano es Lecciones Preliminares de Filosofía con el autor, el maestro Manuel García Morente. Este escritor, me parece mexicano, tiene una introducción muy buena a la filosofía y te acompaña al menos en toda la base, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de comprarlo, lo pueden encontrar, no voy a decir marcas, Nada, pero no, ni que nos fueran a pagar. no me van a decir nada, ¿verdad? Bueno, pues lo voy a decir. Yo lo tengo en la editorial Nuevo Talento, me costó por ahí de 70 pesos más o menos. Y muy buen texto para empezar, o sea, te da las preguntas básicas, te explica, como comentamos ahorita, los presocráticos, y de ahí parte para empezar con más fundamentos de filosofía. Otro título que estoy seguro que ya leíste y que casi que es de cajón desde prepa, El mundo de Sofía, No, de Joseph Gardner. yo me introducí a lo fuerte ahí, yo me introducí a los fregadazos así. O sea, es de fiar la lectura, ¿eh? Una lectura un poquito, pues, se puede decir larga, está gordito el libro, lo encontramos en la editorial Patria en las librerías, y el libro, como dice el título, El mundo de Sofía, una pequeña, que empieza a recibir cartas, si no mal recuerdo, de alguien que no conoce, pero que la historia te va atrapando porque el fin es descubrir quién le está mandando las cartas, pero las cartas van dirigidas con introducción a la filosofía. De hecho, ciertas como fuentes que utilicé para la organización del podcast fue precisamente El mundo de Sofía. Es un libro que vuelves ahí y lees y lo entiendes y es muy ameno porque la lectura es muy digerible, entonces no es necesariamente decir, ok, te va contando una historia, pero a la vez te acompaña y te dice, ok, por aquí va la historia de la filosofía, ¿no? Y un último libro que me gustaría recomendar se llama Filosofía en 11 frases. Este es un divulgador, se llama Darío Stankaisberg, no sé cómo se pronuncia, tiene un apellido medio raro, pero si lo buscan en YouTube, pueden encontrar sus pláticas muy buenas, conferencias muy buenas, pero en especial el libro lo encuentran en Editorial Pay 2, está por ahí de 200 pesos, escucho, y te vienen 11 frases, perdón, muy categóricas de la filosofía. Por ejemplo, Dios ha muerto y nosotros los hemos matado, de Nietzsche, o lo mismo de Heráclito, porque no, perdón, de Heidegger, porque hay algo y no hay nada, más bien. Entonces, son frases que él recopila y te las explica con el fin de que te induzcas a la filosofía, y las preguntas, o las frases, perdón, te dan la introducción de decir, ok, ya empiezo a indagar con los autores y de ahí puedo ir jalando de a poquito qué es lo que quiero empezar, ¿no? Entonces, son los tres que yo recomiendo. No sé, Diego, si tengas algún texto por ahí que quieras recomendar a nuestros... Sí, claro. Para introducir a la filosofía, no tengo. O sea, es que tú planteaste introducciones a la filosofía, Sí, claro. pero a mí no me enseñaron introducciones. Bueno, tuve una clase, una materia de introducción a la filosofía,
pero no Ajá. tiene como tal ese texto de introducción a la filosofía. Como tal, los textos que yo les recomendaría para leer filosofía sería el de Aristóteles, la Ética Nicómaco, te enseña a Claro. ser virtuoso, la felicidad, las amistades y todo esto. Está muy, muy fácil de poderlo leer, no te va a complicar nada el leerlo. Otro que les recomiendo sería Hegel. Uy, No buena se suerte crean, con eso. no se crean. No, otro que recomendaría leer es Séneca, es un filósofo estoico. Cualquier texto de Séneca está muy bueno para poder reflexionar acerca de su propia vida, de su propia existencia. Obviamente, ojalá y no lleguen a ser estoicos porque está bien cabrón llegar a eso. Y el último, es que no, hay varios. Sí, hay muchísimo de sacar, ¿eh? Sí, tres. Otro que puedo recomendar es de Bertrand Russell, que es la filosofía. El viejito habla acerca de que la filosofía, por qué la filosofía se ha dejado mucho, ya ha dejado atrás, y es un texto de los cuales recomendaría mucho. Y uno último, y ya me agarré recomendando el de Descartes, las meditaciones metafísicas, también lo recomendaría mucho. De esos textos son los que recomendaría demasiado para que, bueno, también los que plantea Fernando, de la introducción, pero a partir de esa introducción empezar a leer los textos filosóficos, ya para que empieces con los problemas, y a partir de los problemas, pues empieces a cuestionarte tus problemas, qué problemas tú tienes, porque, bueno, una de las cosas que tiene la filosofía es esa, el empezarte a cuestionar tú para poder empezar a ir al mundo, a salir al mundo, como te plantean el Zaratustra. Ándale, regresando a Zaratustra de Nietzsche. Exactamente. Otra cosa sería que, bueno, no sé si lo hayas leído o lo hayas visto por ahí, es que algunos dicen, bueno, yo lo leí con Montaigne, dice que la filosofía te enseña a morir, o sea, te prepara a la muerte. No sé lo que tú opines. Sí, no, me interesa. Muy buena frase, la verdad. Creo que realmente, como planteaba hace rato, la filosofía está en cada uno lo puede hacer, pero para hacerla la tienes que vivir primero. Es como como un ejercicio, o sea, realmente si no practicas, no la vas a llegar a cabo, o sea, no la puedes llegar a hacer. Entonces, yo creo que la filosofía nos acompaña a todos. En algún punto de tu vida te vas a preguntar algo que dices, es que ¿por qué no hay respuesta? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y te pones a indagar, a preguntarte, y en algún punto te va a llegar. Para la filosofía se requiere de muchísimo asombro. Es como los niños pequeños que ladra un perro, pero no sabe por qué ladra, y se pregunta uno, ¿por qué ladra el perro? Pero uno dice, pues es normal. Pero luego se pregunta, ¿y por qué es normal que ladre un perro? ¿No? Por poner un ejemplo así medio burdo. Pero es como se inicia todo. Entonces tenemos que tener un carácter, una ideología de niño, de asombrarte, de decir, ¿por qué esto sí es normal y esto no? O cualquier cosa, ¿no? Entonces, acompaño muy bien tu fundamento. Otra vez, nuevamente, antes de que se me pase, gracias por la invitación al canal, me animaste por ahí a platicar ya un ratito de estos temas. No, cuando gustes puedes volver a venir a tu podcast, a discutir cualquier tema, cualquier cosa que tengas y que forje algo, puedes venir y estás invitado cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias también a la audiencia que por ahí nos escucha, al igual que Diego, pues me animé a abrir el canal por ahí, y también estaremos compartiendo ahí ciertos temas literarios. Yo me voy más por la literatura, aunque la filosofía también me apasiona mucho, pero decidí iniciar con Diego porque Diego ya, a los que no conocen el canal de Diego, ojalá y se unan más suscriptores a este gran espacio. Tiene temas interesantes y que además son preguntas que uno dice, puta, ¿cómo no lo ves muy seguido en YouTube o en las redes sociales? Y son preguntas que él se plantea y que intenta estar ahí induciendo y introduciendo a la gente. Creo que es muy buen canal, por eso te agradezco nuevamente que estemos aquí platicando antes de cerrar este espacio. No, claro, ¿quieres dar tu nombre de tu podcast que vas a empezar
a desarrollar, tus redes, dalas. Sí, claro, bueno, pues pueden seguirme ya en Spotify, ya tenemos ahí abierto el canal, se llama Fairwoods, así como tal, qué nombre tan original, ¿verdad? Pero ¿Y de fue qué el que se me ocurrió. este rollo? Entonces, los invito a que me sigan ahí en Facebook, en Instagram estoy como Fernando López, también en Facebook estoy igual, y voy a tratar de compartir con ustedes cada semana una reseña literaria, algo de historia, filosofía, este podcast porque pues era una plática pues, ya un poquito más larga, pero trataré de ser más breve en los otros espacios, y más que nada para que pues, nos sigan ahí a Diego y a mí, vamos empezando y vamos a ver qué funciona de esto. Pues ahí está la recomendación del día de hoy, es Fernando con su podcast, que es el podcast de donde va a empezar lo literario, lo filosófico, lo histórico, que a mí sí me suena algo interesante de poder escuchar. Y bueno, puedes plantear una última pregunta o lo que gustes desde cerrar todo este show. Pues me parece que conforme el tema que debatimos, todo esto de los presocráticos y por qué la filosofía no se valora del todo, yo creo que es el pensamiento que tenemos ya desde que venimos para acá. O sea, la filosofía no la tienes hasta los 16, 17 años que estás en prepa, te llegan los primeros acercamientos, pero no son tan de fiar, o sea, no lo sigues. Creo que por ahí empieza. Hace ratito mencionaste la educación. No es como que en las secundarias te digan, ok, tienes que leerte a Platón o tenemos que darle un seguimiento, así como nos enseñan español, matemáticas, biología. No hay una rama de la filosofía que dices, ok, vamos a seguir este programa y la vamos a implementar. Creo que parte de que el sistema educativo está un poquito mal en ese sentido, a mi parecer, y hace que cuando tú te decidas por una carrera, lo último que piensas es filosofía. O sea, no es una carrera que esté dentro de los primeros, y eso se va a seguir viendo, yo creo que por mucho rato. O sea, no le veo un espacio a la filosofía, lamentablemente, pero también pienso que de a poquito, si empezamos a divulgarla a la gente que le interesa, entre los conocidos, entre los compañeros, poco a poco la gente se va a ir adentrando, y más que nada compartir el pensamiento filosófico que vas armando conforme cada libro que lees. Como leí hace ratito en lecciones de preliminares del maestro García Morente, dice, para hacer filosofía hay que vivirla y hay que saber hacerla a raíz de eso. Entonces, hay que saber a aprender a pensar, aprender a tomar una ideología y poder compartirla con los demás. Y como dices tú, en las carreras son muy difíciles, no se diga, por ejemplo, derecho, que cada quien obviamente tiene su rama, tiene su pensamiento, pero también en filosofía siento que puede aportar un poquito más a cada uno como estudiante, dígase de cualquier materia, a ser un poquito más humano, un poquito más ético y compartir un pensamiento más exponencial, más crítico acerca de las cosas. Sí, comparto lo que dices, y también otra cosa es que las personas por sí mismas empiecen con ese pensamiento crítico, con el pensar el por qué, el para qué, el por qué existe esto o el por qué están haciendo estas leyes, con un pensamiento crítico que empiecen las personas y empiecen a cuestionarse muchas cosas. Es ahí donde empiezan a hacer este labor, te puede decir filosófico, pero obviamente con fundamentos, y con tener fundamentos las cosas se les puede hacer algo más sencillas para poder empezarlas a discutir. Y algo que dice Fernando pues es muy claro, hay que empezarse a discutir en esto llamado filosofía, porque es de mucha ayuda, aunque digan que no es, créanme que sí les ayuda demasiado. Sí le ayuda a uno, claro. Aunque hay algunas filosofías que pues sí, no, digo que pues como que no es. Sí, no, como en todo, como en todo hay desde cosas buenas y otras que dices, que estoy leyendo, ¿no? Pero obviamente eso es respetable. Sí, claro. No vamos a venir a hablar aquí mal de algo. Si quieren leer algo depresivo, lean a Cioran. Ustedes léanlo y no nos culpen de nada con sus pensamientos. ¿Qué texto estás leyendo en estos tiempos de filosofía o literarios? Fíjate que ahorita
empecé, más que de filosofía, estoy empezando a hacer pues armar como que una reseñita acerca, voy a hacer ahora para una invitación, un tráiler, ahorita un spoiler para el siguiente programa, voy a hacer una reseña acerca de un extraordinario autor argentino, Borges, Jorge Luis Borges, para mí el mejor escritor argentino del siglo pasado. Lamentablemente él no ganó nunca un Nobel, aunque obviamente el reconocimiento no lo priva de que sea un excelente escritor. Voy a estar hablando acerca de La Ley, que es una serie de cuentos que tiene Borges por ahí, pero que es excelente. O sea, si están buscando cuentos cortos, pero que te dejen pensando, váyanse a Borges. Sí. Y estoy empezando también otro librito que se llama, seguro lo van a conocer muchos, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, algo así. No me va el nombre, pero con el puro título ya tienes como que desde qué se va a tratar, ¿no? Era de los más vendidos en la librería, todavía me acuerdo, y tuve la chance de comprármelo hace poquito, entonces estoy empezando allá a leerlo, pero es lo que traigo ahorita en mente de lecturas. ¿Tú cómo andas? No, yo solamente he estado leyendo Los Dragones del Edén, de Carl Sagan, porque claro. Me introducí mucho en eso de Cosmos, ¿cómo se llama? Del programa de Cosmos, y Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson sobre el universo y todo ese business. Y me introducí mucho en eso. ¿Algo más que decir, Fer? No, pues nada, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Estuvo un poquito largo, pero sé que les va a entretener, se van a cuestionar poquitas cosas o muchas cosas, que sería lo mejor. Pero reiterando, muchas gracias por la invitación, Diego, y ya sabes, cualquier cosa aquí estamos. Ok, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes con otra invitada. Vamos a hablar acerca, creo que de la no belleza o algo así. Va a estar también un tema muy interesante. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.